Entonces, a ver. Ok, chicos, entonces, buenas noches, Alejandro. Gracias, Joey, por confirmar. Ok, chicos, entonces, por favor, cámaras encendidas. No olviden encender sus cámaras, por favor. Vamos a empezar la clase. Diego, Francisco, Shirley, Marjorie, Joey, Víctor, por favor, cámaras encendidas, chicos. Y vamos a ver qué nos queda, nos ha quedado pendiente. Nos ha quedado pendiente la semana pasada terminar el tema de diseño de mecanismos de tarifas no lineales, ¿no? A ver. Vamos a comentar brevemente cómo va a ser la clase, o, digamos, las últimas clases que quedan. Vamos a ir a la pizarra. 12. Entonces, chicos, a ver, debemos recordar que nos queda, si estamos en la semana, hoy es la clase número 12, nos queda la clase 13, clase 15 y clase 16, ¿no? 16, bueno, ya sabemos que es examen, así que no cuenta, ¿no? Al final, la clase 5 o 15 vamos a hacer un repaso, los temas. Y nos queda, básicamente nos queda esta clase y dos clases más. Eso es lo que nos queda para el ciclo, ¿no? Para ver los temas que estamos pendientes. Entonces, hoy día vamos a entrar a ver lo que es la unidad número 4. Vamos a ver lo que es la unidad número 4 hoy y la siguiente clase. Y como decía, vamos a tener una unidad extra y una quinta unidad. La unidad 5 lo vamos a ver en la clase 14 y el 15, la clase 15 va a ser el repaso de todos los temas. Entonces, hoy día vamos a la unidad 4, bueno, y parte de la 3 que quedó pendiente, ¿no? Nos faltó terminar un poco de la clase 11, ¿no? Que era básicamente tarifas no lineales, es lo que nos quedó pendiente. Entonces, esta va a ser un poco la ruta que vamos a seguir de cara ya a la última parte del curso. Entonces, si bien el sílabus dice que la semana 12 todavía estamos haciendo la unidad número 3, ustedes ven el sílabus dice que bueno, en la semana 12 estamos en la unidad 3 todavía. La verdad es que, dado los tiempos, y acá el tema es que queremos hacer un repaso, queremos aprovechar una clase para hacer repaso. Si no tuviéramos la clase 15 de repaso, podríamos alinearnos con el sílabus, ¿no? Pero para poder tener esta clase de repaso, es que vamos a adelantar una semana, por así decirlo, el inicio de la unidad 4, ¿no? La unidad 4 debía empezar en la semana 13, va a empezar ahora en la semana 12, para poder terminar y tener nuestro espacio de repaso. Si no, nos podemos el espacio de repaso. Ok, entonces, a ver, veamos qué nos queda pendiente. Nos queda pendiente. Ok, así. La semana pasada estuvimos viendo básicamente diseño de mecanismos y tarifas no lineales. Terminamos todo lo que era diseño de mecanismos y nos quedó pendiente tarifas no lineales, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de tarifas no lineales, vamos a terminar esa parte y luego vamos a entrar a la unidad número 4, que es unidad, claro, la unidad número 4, vamos a entrar ya. Entonces, hasta acá ya habíamos visto todo lo que era el diseño de mecanismos, los tres enfoques, ¿no? El principio de revelación, el principio de participación, lo que nos comentaba el profesor Eric Maskin, para poder desarrollar de forma adecuada mecanismos, ¿no? Cómo diseñar mecanismos para lograr el objetivo que queremos. Ese es el gran dilema del diseño de mecanismos. Habíamos presentado
pues, conceptos de mecanismo o diseño de mecanismo, y hemos estudiado y conversado sobre esto, ¿no? Y básicamente ahora habíamos, ya acá habíamos conversado un poco sobre el tema del juego de la implementación de un bien público y cómo este diseño que fue realizado al momento por la municipalidad, en el cual simplemente le decía a las empresas, en cuanto valoras un servicio, sin mayor exigencia, sin mayor este, castigo, para la mentira, este, no era tomado en cuenta, ¿no? No era tomado, no era valorado por los jugadores para poder alinearse con el objetivo que uno quería. Entonces, ahora veremos un poco tarifas no lineales, que básicamente también es un tipo de mecanismo, un diseño de mecanismos, es la tarifa no lineal. Efectivamente dice, ¿no? Como deben diseñarse precios y contratos para extraer mayor excedente. El, el objetivo, en este caso, es maximizar el beneficio de la empresa. La empresa busca maximizar el beneficio. Entonces, en base a ese objetivo que es maximizar beneficios, ¿cómo debo diseñar mi estrategia comercial? Recuerden que nosotros, o digamos, que las empresas tienen distintos esquemas comerciales que pueden utilizar para maximizar ventas, ¿no? Por ejemplo, un esquema comercial o un tipo de tarifa comercial que las empresas pueden usar es una tarifa lineal. Va a ser un cargo variable. Esto es básicamente pago por mi consumo. Por ejemplo, ¿no? Un restaurante. Ustedes van a un restaurante y en el restaurante ustedes se sientan y pagan por lo que consumen. Si ustedes consumen no sé, poco, terminan pagando poco. Si terminan consumiendo mucho, terminan pagando mucho. Pero solamente van a pagar en función de su consumo. Es una tarifa lineal. Que puede haber un vector de precios distinto, es decir, el plato A no cuesta lo mismo que el plato B, el plato C, el plato D. Efectivamente, hay variedad en platos, pero finalmente todos son platos lineales, todos son temas lineales. Yo pago 20 soles por el plato A y puedo pagar 30 soles por el plato B, pero por cada consumo yo pago. Entonces, otro esquema tarifario puede ser una tarifa fija, un cargo fijo. Pago por un... En la tarifa lineal dice pago por un conjunto de atributos, así no los use. El ejemplo típico que podríamos tener es, hoy día ustedes tienen, probablemente algunos, puede ser que tengan un plan de telefonía móvil que sea postpago, ¿no? Y en ese plan postpago ustedes pagarán una renta mensual X, por ejemplo, en mi caso yo pago 30 soles, 30 soles mensuales, y esos 30 soles me da derecho a un conjunto de servicios, digamos, no sé, 50 gigas, y SMS ilimitados, llamadas internacionales, X cosas. Yo pago los 50 soles y consuma o no consuma ese producto, es decir, consuma o no consuma, yo tengo que pagar esos 50 soles de todas formas, si no me cortan el servicio. Independientemente del nivel de consumo, yo tengo que pagar. Por lo tanto, es un cargo fijo, es una forma en la cual las empresas pueden fijar su tarifa. Y otro, está el famoso, o la famosa, no
Tarifa no lineal, variable. Y pago. Entonces, son tres esquemas tarifarios que la empresa puede manejar. Una tarifa lineal, una tarifa fija y una tarifa no lineal. Los más conocidos, incluso hay algunos que hablan de una tarifa en tres partes, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poco esquemas muy particulares. Lo más natural y general que uno puede encontrar es lineal, fijo o fija y tarifa no lineal. ¿Algún ejemplo, chicos, de tarifa no lineal? ¿Alguien tiene alguna idea? Tarifa no lineal. Bueno, en particular tengo un plan de telefonía por el que pago 31.90, pero si hago un consumo extra que se excede mi plan, o si tengo una mora, se me cobra un monto extra variable, dependiendo del tiempo que demore. Bueno, vamos a ver. Veamos. Ujú. Oye, a ver, Jolly, dime yo, a ver, Jolly, ¿algún ejemplo que te puedas haber mapeado para una tarifa no lineal? ¿Cuál podría ser un buen ejemplo? ¿O cuál se te ocurre como ejemplo, tal vez? Ok, veamos otra persona entonces. Ah, Guillermo Villena Calderón. Guillermo Villena, tampoco. No están. Ok. Mm, Diego Cabrera. Profe, yo había comentado sobre el plan que tenía, que es... Hola, Diego. ¿Está Profe, ahí? ¿se escucha? ¿Se ¿Acaso? escucha? Profe, Yo no te escucho. No sé si el resto lo ha podido escuchar. Ah, eso soy yo el problema. Yo no estoy escuchando. A ver, déjenme un rato. Pero hace un rato sí escuché. Oye, voy a cambiar de micrófono entonces. Denme un segundo. Voy a cambiar de micrófono. Ay, vamos a ver. Ah, ¿ahora qué? A ver, Diego, por favor. Ahora sí te escucho. profesor. Ahora sí te escucho, Diego. Perfecto. Ah, sí, es que había participado, pero creo que la primera vez que participé no se había escuchado. Comentaba sobre mi plan, que es un monto fijo, pues pago 31.90, pero si hago un consumo fuera que esté extra, o sea, digamos que Ujú. tengo 6 gigabytes para consumir de uso así cuando no tengo internet. Si consumo un gigabyte más, hace un cargo variable. Y si tengo una mora, también hay un cargo variable dependiendo del tipo de la mora. Ok, perfecto. El ejemplo que nos comentas es muy bueno para tarifa no lineal, aunque el tema de la mora digamos, no configuraría una característica de una tarifa no lineal, porque la tarifa lineal y la tarifa fija también tendrían mora. Solamente el cargo extra. Es decir, tú pagas de forma mensual, X soles, 40 soles, 30 soles,
tienes una cantidad de gigas y cuando se te consumen esos gigas, tú puedes seguir consumiendo gigas, pero esos gigas que consumes o esos datos que consumes, vas a tener que pagarlos a fin de mes probablemente. Entonces, ese es un buen ejemplo de tarifa no lineal. Les ha pasado que a un momento han ido a, por ejemplo, ¿no? Este lo aplica mucho a algunas, digamos, lugares a los cuales quieres entrar, ¿no? Tú quieres entrar a un lugar, te dice, ok, hay un pago, un costo de entrada, tú tienes que pagar el costo de entrada. Este costo de entrada te permite entrar a la fiesta o al evento y luego lo que se consume adentro es por tu cuenta. Entonces tienes un pago para entrar y un pago, un cargo por consumo, en función de lo que consumas. También configura la tarifa no lineal. Estoy pagando por acceder y aparte estoy pagando por mi consumo. Entonces, estos son los tres esquemas tarifarios más comunes que manejan las empresas y, como dice el PPT de diseño de mecanismos, ¿no? Eso, ¿no? Siempre me confundo esto. Entonces, estos son los tres esquemas tarifarios que en general podemos encontrar por parte de las empresas. Una tarifa lineal, una fija o una tarifa no lineal. Entonces, conociendo que estos son los esquemas tarifarios y conociendo que el objetivo de la empresa es maximizar beneficios, entonces la empresa tiene esta estructura, ¿no? Y el resultado, por así decirlo. Entonces la empresa puede implementar distintas estrategias. Puede ser una estrategia 1, una estrategia 2, o puede ser una estrategia 3. Supongamos que la estrategia 1 es tarifa lineal. Tarifa fija. Tarifa no lineal. Estos son los tres resultados posibles o las tres estrategias viables que puede usar una empresa. Y recordemos que el resultado que queremos es maximizar beneficios de la empresa. Siendo ese el escenario, y recuerdan que en la clase pasada hablamos, cuando hicimos el caso de subastas, ¿no? Dijimos, una empresa, en el caso de la subasta, quería como resultado maximizar el ingreso recaudado y tenía tres distintas opciones, ¿no? Subasta primero mejor, a segundo mejor, y preguntarle a las empresas de forma directa, ¿no? Entonces, esos eran los tres esquemas que se manejaba en el ejercicio de la clase anterior. Bueno, acá es lo mismo, más o menos. Quiero un resultado que es maximizar beneficios y tengo tres estructuras tarifarias. El diseño de mecanismos nos debería a nosotros poder resolver esta situación y decir cuál de los tres escenarios es el que va a permitir alcanzar el objetivo. ¿Cuál objetivo? Maximizar beneficios de la empresa. Puede ser que sea la tarifa lineal, puede ser la tarifa fija o puede ser la tarifa no lineal, la que permite maximizar beneficios. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver, lo que nos queda pendiente de la clase pasada. Y vamos a verlo ahora. Entonces, nos dice el PPT, ¿no? ¿Cómo deben diseñarse precios y contratos para extraer mayor excedente? ¿Qué tipo de contrato debo diseñar? Que va a perforar la información privada del consumidor. Ejemplo, tarifas eléctricas con bloques crecientes, planes de telefonía con cargo fijo y pago por uso. Todos estos, digamos, o todas estas dudas o estas situaciones que se presentan
se abordan mediante el diseño de mecanismos. Debo asignar un esquema de pago para inducir a los agentes a revelar su preferencia. Es decir, voy a tratar de inducir a los agentes económicos a que revelen su verdadera preferencia. ¿Para qué? Para poder maximizar beneficios. Por lo tanto, mi esquema tarifario debe permitir que el consumidor se encuentre mejor diciendo la verdad que mintiendo. Es decir, que esté mejor diciendo si soy de valoración baja y que no se haga pasar por un usuario de valoración alta, ¿no? Que le sea más rentable él. Entonces se plantea una función de precios que depende del nivel de producción o la cantidad que consumes, ¿no? Cantidad consumida. Y se dice, ¿no? El objetivo es estudiar cómo un monopolista diseña un esquema de precios cuando enfrenta a consumidores con información privada sobre sus preferencias o características. Básicamente vamos a estudiar un problema de selección adversa bajo el modelo principal agente, ¿no? Y vamos a ver el tema de teoría de juegos aplicadas y organización industrial que están ligados, ¿no? Recuerden que la teoría de juegos es una herramienta que lo vas a poder usar tanto en organización industrial y microeconomía. No es que esté separada, segmentada, ¿no? Sino que forma parte de todo lo que estamos viendo. Y bueno, un teléfono lineal es un esquema de precios donde el consumidor no paga lo mismo por cada unidad adicional del bien, es decir, el precio de unidad varía dependiendo de cuánta cantidad compre, ¿no? Este tipo de estrategias busca aprovechar la diferencia entre tipos de consumidores en su disposición a pagar. Vamos a ver ahora, este es un rato. Ya está. ¿Dónde estás? Acá está con la... Dice, ¿no? Una tarifa no lineal es una función de precios en la que pago total, o sea, todo lo que pagas, una tarifa T, que depende de, no es proporcional a dicha cantidad consumida. La tarifa no tiene una forma de P por Q. Es decir, digamos, estamos hablando de una tarifa que está siendo simbolizada por T, T, que depende de Q, pero este T por Q no es proporcional, es equivalente a decir precio por cantidad, porque como es una tarifa no lineal, va a tener un componente fijo y tiene un componente variable. Por lo tanto, la tarifa en sí va a tener estos dos componentes dentro de su estructura. Un caso particular de tarifas no lineales es la llamada tarifa en dos partes, ¿no? La famosa tarifa en dos partes. Y dice, ¿no? Una tarifa en dos partes cobra el consumidor una parte fija por acceder al servicio más un precio constante por cada unidad consumida, ¿no? Es el típico ejemplo de, ¿cómo le digo? Va a un lugar y tiene que pagar para entrar al lugar, ¿no? Oye, hay un costo de entrada, un ticket de entrada. Pagas la entrada y lo que consumas adentro también lo tienes que pagar. Y ojo, esto es independientemente de que en algunos lugares tú digas, yo pago y me devuelven el monto pagado, es igual, eso no implica que lo que consumas adentro varíe. Lo que consumes adentro vas a tener que pagarlo a la tarifa correspondiente. Entonces sigue siendo un esquema en dos partes, ¿no? Que tiene esa estructura, ¿no? Cargo fijo, vamos a ver acá. Más cargo variable. Cargo fijo más cargo variable. Y de ejemplos típicos, ¿no? Electricidad, planes de streaming, transporte público. Por ejemplo, los casos de... No pasa mucho en Netflix, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, Netflix, los que tienen Netflix y han visto Netflix, ¿qué tipo de estructura tarifaria tiene de las tres que hemos visto? ¿Tarifa lineal, fija o en dos partes?
Exacto, ¿no? Como dice, fija. Netflix maximiza beneficios con una estructura fija. Tú pagas una mensualidad, 40, 30, X soles, y en función de eso accedes a la plataforma, ¿no? Si pagas 40, podrás tener más eh, posibilidades de ver en simultáneo la señal, en alta definición, entre otras cosas. Pero todo es un cargo fijo. Por ejemplo, este, Amazon Prime, no creo que Amazon también es fijo. Este, puede ser DirecTV Go. DirecTV Go sí tiene una estructura de tarifa en dos partes. Uno paga una renta mensual. Disney, por ejemplo, creo que, ya, Disney creo que es el mejor ejemplo. Creo que Disney también pagas una tarifa, un cargo por acceder. Y si no mal recuerdo, hay películas que se pueden alquilar o se pueden contratar, que cuestan 9 soles, 10 soles, 5 soles. Entonces son tarifas en dos partes. Según la estructura de la empresa, según lo que la empresa considere, pues podrá elegir algún esquema particular, ¿no? La lineal, la fija, la de en dos partes, según cómo haya diseñado su estructura, cómo piensa maximizar beneficios. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es interesante, ¿no? Todos los plataformas de streaming maximizan usando una estructura de tipo tarifa fija. ¿Por qué motivo? Sería bueno estudiarlo. No lo sé. Tal vez han visto que no resulta rentable una tarifa en dos partes. La gente puede reaccionar de forma negativa, ¿no? Oye, te estoy pagando y luego me sigues cobrando por ver una película extra. Allá no tiene mucho sentido, tal vez. Entonces, todo eso es muy probable que las empresas hayan evaluado, ¿no? Al momento de tener que elegir cuál va a ser el esquema tarifario, cuál va a ser la estructura bajo la cual, o el modelo de negocio. Por ejemplo, Amazon, Amazon no Prime, que es de plataforma de streaming, pero Amazon, que es la tienda virtual. No sé si alguno de ustedes ha comprado a un momento en Amazon y sabe más o menos qué estructura tarifaria maneja Amazon. Amazon, por ejemplo, es una estructura tarifaria lineal. Ellos básicamente son una especie de revendedores, ¿no? O sea, tienen productos, te los venden, obtienen un margen de ganancia de la venta de ese producto. Ellos no te cobran una tarifa de acceso, no hay un cargo de acceso. Tú te inscribes, te registras como usuario gratis, no hay nada de pago. Si tú quieres comprar algo, bueno, pagas tu tarifa. Entonces, Amazon, por ejemplo, Amazon, todo lo que son estas tiendas de libro, buscalibros, tienda mía, plataformas online, tienen un esquema tarifario basado en tarifas lineales. Tú pagas por lo que consumes. Ahora, caso distinto, por ejemplo, eh, plataformas de videojuegos, PlayStation, Xbox. Estas plataformas de videojuegos tienen una tarifa en dos partes, básicamente, ¿no? Que es, en algunos casos, es el pago por la suscripción mensual y puedes comprar juegos individuales. Entonces están maximizando con una estructura de tarifa en dos partes. Bueno, cada empresa ha evaluado las circunstancias y ya, digamos, ha analizado cada una de las tarifas y por qué motivo se eligió alguna estructura tarifaria en particular. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer en este ejercicio o esta tarifa de dos partes es resolver el problema. ¿Qué problema? El de maximizar el valor esperado considerando que existe una estructura de este tipo. Es decir, ay, caramba.
Se asume que hay dos tipos de consumidores. Hay dos grupos de consumidores. Consumidores que tienen una alta valoración por el producto y hay consumidores que tienen una baja valoración por el producto. Los consumidores que tienen una alta proporción, digamos, una alta valoración por el producto, van a pagar o van a estar representados por la letra teta, línea arriba. Y los que están representados por una baja valoración o tienen una baja valoración del producto, van a ser los que tienen, caramba, me he confundido. Teta, línea abajo. Entonces, lo que se está diciendo acá es que vamos a tratar de resolver este problema de elegir el esquema tarifario pensando en que vamos a maximizar una función de valor esperado. ¿No? Esta es una función de valor esperado. Esta es una función de utilidad esperada. Vamos a ponerlo así. Y esa utilidad esperada, ¿qué estoy considerando? Que existen dos tipos de consumidores. Consumidores que tienen una alta valoración, que están representados por teta, línea, sombrerito arriba, a los cuales les voy a facturar una tarifa en dos partes, que es T, que es el recargo fijo, menos el costo de producir T, ¿no? Y voy a tener otro grupo de consumidores que tiene una valoración baja por el producto. Y estos acá que son, básicamente es T, línea abajo, menos C por Q, línea abajo. Pero ojo, si se dan cuenta, chicos, acá, acá básicamente esto acá, que estoy sombreando de morado, que es T, línea abajo, C menos T. Esto de acá es básicamente, si se dan cuenta, ingresos menos costos, ¿ah? Es básicamente ingresos menos costos. Porque recuerden, T, en la lámina anterior hemos dicho que va a representar toda la estructura tarifaria. T es esto. T es todo este ingreso que estoy ahorita resaltando de negro. T que representa A más P por Q. Es decir, el ingreso. ¿Qué es el ingreso? El ingreso. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es, voy a maximizar el beneficio de esta empresa que está representado por esta estructura, en la cual va a tener ingresos menos costos, considerando que le han contratado el servicio usuarios que tienen baja valoración y o más la proporción de ingresos que obtuvo de la relación de contratación con usuarios que tienen una alta valoración. Entonces, esa estructura tiene que cumplir, dice, dos restricciones: participación y compatibilidad de incentivos. Participación es sencillo, ¿no? Típico. Es decir, teta por, teta medio, esto acá vamos a llamarlo la proporción de usuarios con baja valoración y el otro va a ser la proporción de usuarios con alta valoración. El otro esquema, ¿no? Que tiene la línea, el sombrerito arriba, representa la proporción de usuarios con alta valoración, ¿no? Entonces te dice básicamente es esta proporción de usuarios con alta valoración multiplicado por esto de acá representa el excedente del consumidor, ¿no?
excedente consumidor, dice, la proporción de usuarios que tienen una alta valoración multiplicado por el excedente consumidor menos T tiene que ser mayor o igual a cero. Y ojo, que este T, en este caso, representa un costo, ¿no? Lo estamos viendo desde el punto de vista del consumidor, no, más que nada de la gente, ¿no? Que participa en este juego. Esto acá es un costo. Bueno, pues digamos de la empresa, ¿no? Tiene que ser mayor a cero. Es decir, que yo participe de este juego tiene que generarme mayores rendimientos que el no poder participar, ¿no? Es una restricción de participación, básicamente. Que en neto yo obtenga más beneficios, o mi beneficio sea mayor a cero, pues está acá en cero, que mi beneficio sea mayor a cero, participando del juego que no participando. Y la restricción de compatibilidad de incentivos, básicamente te dice, ¿no? El esfuerzo o la proporción de usuarios de baja valoración multiplicado por el excedente consumidor menos el costo tiene que ser mayor o igual a la proporción de usuarios considerando un esquema, una valoración o una alta valoración y un pago asociado a la alta valoración, ¿no? Es decir, que acá básicamente dice, cuando yo sea un usuario de proporción bajo o de baja valoración, me conviene tener un excedente consumidor de baja valoración y un pago de baja valoración. Es decir, obtengo más beneficios siendo de baja valoración y teniendo un pago de baja valoración cuando yo soy de una proporción de baja valoración. El otro esquema es cuando yo soy de alta valoración y el excedente consumidor y las tarifas que voy a terminar pagando son de alta valoración, que es el otro escenario, el escenario que estoy resaltando celeste o azul, eso tiene que ser mayor que yo sea de alta valoración, pero termine recibiendo un excedente consumidor y un pago de baja valoración. A eso se le dice compatibilidad de incentivos, que mis incentivos estén alineados, que yo me comporte como de baja valoración en función de mis beneficios y que me comporte como alta valoración en función de mis beneficios también. Entonces, dado que se cumple la restricción de participación y la de compatibilidad de incentivos, podemos ir trabajando este esquema. Esto se elimina, no participa como una función activa, tampoco este acá participa como una función activa para el presente caso, y podemos plantear un esquema tarifario óptimo, que es este acá, y que lo podemos reestructurar de la siguiente forma. ¿Alguien puede leer la primera parte? Ese que estoy resaltando de color naranja, ¿alguien lo quiere interpretar? ¿Cómo interpretamos ese esquema tarifario? ¿Qué dice ese esquema tarifario? A ver, chicos, opciones. ¿Qué dice? Básicamente lo que nos está diciendo es la tarifa que vas a cobrar finalmente está en función de la valoración que va a tener los usuarios. Si el usuario, o digamos, o los usuarios a los cuales te diriges, consumen poco, nivel de consumo poco,
Entonces, el precio y el cargo fijo también tienen que ser bajos, tienen que ser de baja valoración. Mientras que si el nivel de consumo es alto o de alta valoración, el precio, el precio por unidad y el cargo variable deben ser altos también. Básicamente eso es lo que está diciendo. Si hay poco consumo, cóbrale poco en el cargo fijo y cargo variable también de baja valoración, y esa va a ser una estructura tarifaria. Si hay mucho consumo, por el contrario, si hay mucho consumo, cóbrale un precio, un cargo fijo alto y un precio por unidad, un cargo variable también distinto, puede ser. Eso sería un esquema tarifario para usuarios con alta valoración. ¿Algún ejemplo de esto? ¿Algún ejemplo aplicado, no? Ya, ok, lo hemos visto acá lo vemos en el PPT, pero ¿cómo se traduce eso? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde entendemos este esquema tarifario? Ok, todavía no está. A ver, vamos a ver este acá. Bueno. Ahí se puede ver la pantalla de Entel. Estoy compartiendo una página de Entel. ¿Se puede ver por si acaso? Sí, profesor. Ok, excelente. Entonces, esta es una página web que ustedes pueden entrar en este momento, es la página de Entel, y digamos que somos usuarios que queremos contratar el servicio de telefonía móvil, ¿no? Damos planes móviles, y acá hay conjunto de planes móviles. Y en planes móviles dice que yo soy cliente de Euro. Supongamos que somos clientes nuevos, ¿no? Y acá un poco pueden ver esta estructura tarifaria, chicos. Dice, miren, el plan de 29 soles 90 te da 10 gigas, pagas 29 soles 90 y acá están las estructuras tarifarias, ¿no? Los esquemas adicionales. Luego dice, por si acaso, si quieres más, mira, si quieres 80 gigas, pues pagas más o menos 50 soles. Si quieres 200 gigas, 70 soles. Y así en cada uno de los esquemas tarifarios. Esto de acá, que estamos viendo ahorita, básicamente es un esquema tarifario en dos partes, como lo que estamos viendo en clase. Lo que estamos viendo ahorita en clase, este esquema tarifario de clase, es lo mismo que les acabo de mostrar con el caso Entel. Solo que en el caso Entel, o en el caso de las empresas de telefonía móvil, ya la tarifa o cargo fijo, cargo variable, ya ha dejado de tener mucho peso. Hoy en día te dan llamadas ilimitadas, en algunos casos incluso tienes gigas ilimitados, ¿no? Pero bueno, asumamos que son estructuras en las cuales no tienes gigas ilimitados, que son los planes más bajos. Entonces, si se dan cuenta, lo que está diciendo la página web de Intel es, si tú consumes poco, por ejemplo, creo que el dato era 10 gigas, si consumes 10 gigas, te voy a cobrar un cargo fijo de baja valoración, un cargo fijo, digamos, no tan alto, que es 30 soles. Por otro lado, si tú vas a consumir una gran cantidad de gigas, no sé, 100 gigas, por ejemplo, 200 gigas, el cargo que te voy a cobrar es un cargo mucho más alto, es 70 soles. Entonces, este esquema tarifario, las empresas lo han ido adecuando. Entonces, han ido colocando un vector o un menú de precios. Un menú de precios diferenciado. ¿Para qué? Para que los consumidores elijan el plan que quieren en función de sus características. ¿En función de qué? De su valoración. Hay una elección. Hay una elección en función de su valoración. Si yo valoro, digamos, mucho
los datos, siempre quiero tener internet y no quiero quedarme sin datos, pues lo más probable es que me compre un plan ilimitado. Si por el contrario soy una persona que digo, no, siempre tengo wifi, soy en mi casa nada más, no uso mucho internet, tal vez no valoro mucho los datos, porque, digamos, tengo otras opciones. Por lo tanto, voy a encontrar un plan de muy bajo valor, de tal forma que, digamos, pague poco. ¿Y eso qué voy a hacer? En función de mi valoración, de cómo valoro yo. ¿Y todo esto para qué? Digamos, ¿por qué estamos estudiando esto? Para en función de esta estructura, este diseño que ha implementado la empresa, le va a permitir beneficios. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir el resultado del diseño de mecanismos. El diseño de mecanismos ha sido correcto. La empresa ha implementado un diseño de mecanismo pensando en qué, en que cada agente revele su verdadero tipo. ¿Y qué, digamos, qué va a revelar? Su verdadero tipo respecto a la valoración. Yo valoro poco, yo valoro mucho. Y ojo que este es un esquema de solamente dos valoraciones, baja y alta valoración. Pero si lo llevamos a la realidad, un esquema real, en un esquema real puedes encontrar muchos niveles de valoración. Baja valoración, no tan baja valoración, eh, ni sí ni no valoración, alta valoración, muy alta valoración. Es decir, si bien teóricamente nosotros hemos presentado un esquema de dos niveles, alto y baja valoración, la realidad es que uno puede ir segmentando por más niveles de valoración. Y eso digamos, explica por qué las empresas tienen muchos planes. ¿Se dan cuenta que tienen un plan de 30 soles, uno de 40, uno de 50, uno de 70, uno de 80, uno de 100? Porque si siguiéramos lo que dice la teoría, deberían tener solo dos planes, uno de baja valoración y uno de alta, nada más. Pero la realidad es que, teóricamente hemos hablado de estructuras, o de dos niveles, la realidad es que uno puede implementar tantos niveles como considere que el mercado soporta. Entonces, si tú crees que en realidad puedes colocar 4 o 5 niveles, lo colocas. Eso te va a permitir maximizar beneficios. Cada consumidor se va a autoseleccionar según la valoración que crea conveniente o que se ajusta a su perfil. Y bueno, acá tiene un casito un poco más de laboratorio, un caso más aplicado, ¿no? Tiene una serie de datos y si el vendedor tiene plantas con tecnologías diferentes, ¿qué menú propondría? Solo establecería precios iguales a costos marginales. La explicación es lo más relevante, ¿no? Entonces, esto les voy a dejar a ustedes para que den una mirada, lo revisen, lo estudien, para poder avanzar con la segunda parte de la clase de hoy, ¿no? Pero hasta acá, con tarifas lineales y con diseño de mecanismos, porque el tema de tarifas no lineales está asociado a diseño de mecanismos. ¿Dudas, chicos? ¿Algo que no quede claro? Ok, todo claro entonces. A ver, asistencia, voy a tomar asistencia. Aquellos que estén con cámara apagada, por favor, ya les estoy diciendo, ¿no? No deben repetir con cámara, chicos. Ya tengan en cuenta. A ver, chicos, asistencia. Bulnes, Castillo Shirley, creo que ya. Presente, profesor. Perfecto, Shirley, asistencia. Diego Cabrera, digo, estás presente. ¿Escuchó? Pues estás. Joaquín Casaverde. Joaquín, ausente, Joaquín.
Mateo Alessandro Díaz Cárdenas. Mateo Alessandro, ausente. Mariana Díaz Tananta. Mariana, ausente. Cristian Flores Cruz. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Cristian. Abigail Garibay Guevara. Presente, profesor. Ok, Abigail, buenas noches. Melgar Hernández Hugo. Okay, Hugo ausente. Minaya Llanos Gabriel. Profe, presente. Ok, Gabriel, presente. Mondragón Picón Víctor. Presente, profe. Ok, Víctor, buenas noches. Pajita Cabana Marjorie. Ok, Marjorie ausente. Presente, Ramos profesor. Arán. Marjorie, ¿estás presente? Sí, profesor. Ah, ya, Pero ok. no tengo la cámara prendida. Ok, Marjorie, está bien. Sí, disculpe. Ramos Aranda Yanela. Yanela ausente. Ruiz Hurtado Francisco. Francisco Ruiz ausente. Xiomara Saldaña Poma. Xiomara ausente. Diego Sebastián Rodríguez. Diego ausente. Cepede Pérez Salvatore. Presente, profe. Gracias, Salvatore. Buenas noches. Yoli Tribeño. Yoli ausente. Guillermo Villena Calderón. Profe, estoy presente, pero le dije en el chat porque no, Ok, Guillermo Villena. No, Guillermo ausente. A ver, algunos van a citar el chat, creo. Yoli, ok, Yoli. Presente, Yoli. ¿Qué más tenemos? Francisco Ruiz, Francisco Ruiz. Yoli, Francisco. Como digo, ya lo pusimos. Ya, estamos todos ya. Ok, entonces, ahora vamos a pasar a lo que es la semana 12. Ok, hoy día nos toca, hoy día vamos a ver la semana 12 y ya vamos a empezar lo que es la unidad número 4. Como les comenté, vamos a empezar a ver ya juegos dinámicos con información incompleta, 12 y 13. Hacemos unidad 4, semana 15 hacemos unidad 5 y... no, semana 14 hacemos unidad 5 y semana 15 repaso. Básicamente vamos a ver 4 temas principales, que son juegos dinámicos, conceptualmente, equilibrio bayesiano perfecto, equilibrio secuencial, juegos de señalización y aplicaciones al mercado de trabajo y discriminación de precios. La idea es que al finalizar esta unidad podamos contratar equilibrios y métodos de solución propios de escenarios con conocimiento limitado en las características relevantes de los participantes para decisiones secuenciales. La estructura la pueden ver acá a continuación. Hoy día vamos a ver juegos dinámicos con información incompleta. Vamos a hablar un poco de equilibrio bayesiano perfecto, equilibrio secuencial. La siguiente semana hacemos juegos de señalización, estrategias, regla de Bayes y unas cuantas aplicaciones al mercado de trabajo y a la discriminación de precios, ¿no? Partimos siempre de la estructura general, ¿no? Ya hemos ido abordando lo que es equilibrio de Nash, equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, nos hemos ido ya, o ya hemos terminado de hablar de equilibrio bayesiano de Nash, y ahora estamos yendo, ¿no?, a equilibrio bayesiano perfecto, ¿no? Que básicamente son juegos dinámicos con información incompleta, ¿no?
el esquema que debemos manejar. Un rato, por favor. Un minuto. Ya está. Ok, partimos de qué sabemos hasta ahorita, dónde estamos. Estamos básicamente ya en la recta final del curso y debemos conocer 3 puntos. ¿Qué debemos conocer? ¿Qué es un equilibrio de Nash? Básicamente es una solución para juegos estáticos con información completa. ¿Qué es un equilibrio bayesiano? Una solución para juegos estáticos con información incompleta. ¿Y qué es un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos? Una solución para un juego dinámico con información completa. 3 requisitos o 3 elementos que ya debemos conocer en esta parte del curso. Ojo, no vayan a pensar que en la parte final del examen, hablando de cara al examen, vamos a dejar de lado conceptos como equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. No vayan a decir, no, bueno, ya eso se vio en la primera parte del curso, ya lo vamos a dejar de lado. Recuerden que cada uno de estos elementos finalmente forman parte del análisis tanto en juegos con información incompleta a nivel estático y a nivel dinámico. Por lo tanto, de cierta forma requerimos conocer estos conceptos, manejarlos, poder identificar siempre si en un determinado momento estamos frente a un juego estático con información completa, cuya solución es un equilibrio de Nash, o estamos frente a un juego con información incompleta, cuya solución es un equilibrio bayesiano. Entonces, no vayan a perder de vista estos conceptos. No vayan a pensar, no, ya lo vi en la primera parte, ya no va a volver a venir. Son parte de, hasta el final del curso van a ser parte de lo que debemos conocer y tener presente de cara al final del curso. Nos dice que un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, digamos que es la versión de un juego dinámico con información completa, es inoperante en juegos dinámicos con información incompleta porque estos juegos carecen de subjuegos propios. Una de las características para poder determinar el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos es el hecho de poder contar con subjuegos. Yo puedo resolver y encontrar un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos porque la estructura del juego dentro del mismo tiene un conjunto de subjuegos y yo lo puedo ir dividiendo, separando o analizando por secciones, por juegos, y a raíz de eso, usando la inducción retroactiva, puedo alcanzar el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Pero ¿de dónde parto? Parto de segmentar, parto de utilizar el subjuego que tiene o que tiene este tipo de juegos, ¿no? Ahora, el problema es que en un juego dinámico con información completa no hay subjuegos propios. Y si no hay subjuegos propios, yo no puedo usar el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. No hay. No es una característica. Si superar esta inoperancia del equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, requiere ampliar el concepto de perfección en los subjuegos para requerir que los jugadores actualicen creencias respecto al juego. El equilibrio bayesiano, es decir, en la otra modalidad de juego, también aparece digamos, problemática que debe ser superada, ¿no? Dice, aparece para superar dicha complejidad. Tendremos que incorporar la racionalidad secuencial o la exclusión de amenazas no creíbles en los juegos bayesianos. Este concepto de equilibrio se utiliza para resolver juegos de señalización. Perfecto. Ok, entonces, el equilibrio bayesiano perfecto
va a surgir como una opción para resolver problemas que el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos va a presentar cuando se enfrenta a juegos con información incompleta. Y lo principal de este tipo de juegos es la introducción del concepto de racionalidad secuencial. Y de que tendremos que empezar a analizar el tema de la exclusión de amenazas no creíbles. Si una amenaza es no creíble, se va a excluir del juego o de la secuencia de análisis porque no es creíble, básicamente. El juego parte de considerar amenazas creíbles nada más. Ay, disculpen, ¿qué pasó? Por lo tanto, básicamente para recordar un poco, ¿no? Que es un juego dinámico, que la información completa, algo súper rápido, ustedes lo manejan. Juego dinámico, al menos uno de los participantes elige su acción o estrategia conociendo la realizada por el otro o por el resto de participantes, ¿no? Un juego dinámico se caracteriza porque cuando yo juego, tengo conocimiento de la jugada o estrategia que ha usado el otro jugador. Mientras que información incompleta indica que al menos uno de los participantes desconoce parte o todas las características relevantes del resto de participantes. Profesor, está muteado. Disculpe. Sin darme cuenta, le puse apagar el micrófono. Bueno, dice, de la misma forma que un equilibrio bayesiano o un equilibrio perfecto de subjuegos elimina cualquier equilibrio de Nash que esté sustentado en amenazas increíbles, el equilibrio bayesiano perfecto puede ser visto como un refinamiento del equilibrio bayesiano, con la idea de racionalidad secuencial. El equilibrio bayesiano no refina el concepto de equilibrio perfecto en subjuegos. Ojo, el equilibrio de Nash es donde hemos partido nosotros desde la primera clase. Este equilibrio de Nash puede ser refinado por el equilibrio perfecto en subjuegos, lo refina, es decir, que va a incorporar o va a exigir que las estrategias que se consideren como solución no tengan en cuenta amenazas increíbles. Entonces, este equilibrio perfecto en subjuegos es un poco más exigente que el equilibrio de Nash. Luego, el equilibrio bayesiano, también es un refinamiento. ¿De qué? Del equilibrio de Nash. Refina el concepto de equilibrio de Nash. Sin embargo, el equilibrio bayesiano perfecto, que es el de acá, no es un refinamiento del equilibrio de Nash. Bueno, sí es un refinamiento del equilibrio de Nash, pero es un refinamiento como que indirecto. O sea, es un refinamiento más, o de forma más precisa o más cercana al equilibrio bayesiano. O sea, el equilibrio de bayesiano perfecto refina el concepto de equilibrio bayesiano. ¿Y cómo refina esto? Incorporando el concepto de racionalidad secuencial, que vamos a ver más adelante a qué hace referencia. Entonces, ojo con esta estructura. Entonces, por un lado tenemos el centro, que es el equilibrio de Nash. Por el lado izquierdo, por así decirlo, vamos a tener los juegos, los equilibrios perfectos en subjuegos, que son un refinamiento de Nash. Y por otro lado vamos a tener el bayesiano, que también va a ser un refinamiento de Nash. Y el último que estamos estudiando, que es el bayesiano perfecto, va a ser un refinamiento, pero de forma indirecta de Nash, ¿sí? Pero un refinamiento más preciso o más exacto
del equilibrio bayesiano. Y ojo, ¿por qué? Porque incorpora el concepto de racionalidad secuencial. Entonces, ahí están todas las estructuras. Incluso, si somos un poco más estrictos, podemos ver que Fadenberg y Tirol propusieron un equilibrio extra, una solución extra, que era aún más restrictivo y que fue denominado el equilibrio bayesiano perfecto en subjuegos, y que es la refinación de todos los conceptos. Que acá pueden ver, este de acá. El equilibrio bayesiano perfecto en subjuegos. Este equilibrio bayesiano perfecto en subjuegos va a dar origen al equilibrio de Nash perfecto en subjuegos y va a dar origen al equilibrio bayesiano perfecto. Pero de cara a nosotros que estamos estudiando, pues básicamente hemos estudiado estos 4 equilibrios, ¿no? No hemos centrado mucho a presentar el equilibrio bayesiano perfecto en subjuegos. Básicamente estos 4 equilibrios hemos estudiado. Nos dice que el equilibrio bayesiano perfecto es una extensión de un equilibrio bayesiano de Nash. Perfecto, hasta ahí estamos bien, estamos bien. Y que nos va a permitir analizar, dice, nos permite analizar juegos dinámicos donde los jugadores no tienen información completa sobre los tipos, intenciones o características de los demás. Y va a combinar 2 elementos esenciales: creencias sobre el tipo o información privada de los jugadores y racionalidad secuencial. Es decir, las estrategias deben ser óptimas en cada nodo de juego, dadas las creencias. La racionalidad secuencial significa que en cada nodo yo estoy tomando decisiones óptimas, pero basado en creencias que tengo. ¿Sobre qué? ¿Qué tipo de creencias? Las que me he formado sobre el tipo de agente con el que me estoy enfrentando. Si me estoy enfrentando con un agente, digamos, muy productivo o poco productivo, con un agente de una alta demanda o una baja demanda. Bueno, según sea el tipo de agente con el que me estoy enfrentando, yo voy a formar una creencia sobre cuál va a ser el nodo por el que va a pasar el juego. Y en base a eso voy a empezar a desarrollar la optimización. O sea, cuál es la jugada óptima considerando esa estructura. Entonces, ojo, elementos esenciales de un bayesiano perfecto: creencias y racionalidad secuencial. Creencias sobre el tipo. Recuerden, en este juego no sabemos todavía o no conocemos el tipo del jugador. Por eso es un juego de información incompleta. Hay algo que no sabemos. No sabemos el tipo, hay cierta información privada de la gente. Pero nos podemos formar creencias. Creencias sobre el tipo. Puede ser, como dije, costo alto, costo bajo, eh, muy productivo, bajamente productivo, demanda alta, demanda baja, lo que sea. Esas son creencias, que uno se forma creencias sobre los otros jugadores. Y de ahí viene el concepto adicional de racionalidad secuencial también. Por lo tanto, nos dice, mientras que un equilibrio bayesiano de Nash se asume racionalidad ex ante, el equilibrio bayesiano garantiza racionalidad en cada etapa del juego. Ojo, diferencias. Diferencias entre un equilibrio bayesiano de Nash. Un bayesiano de Nash considera racionalidad ex ante. ¿Qué significa ex ante? Antes de cada jugada yo asumo que los agentes o jugadores son racionales. Ese es mi supuesto. Mientras que bayesiano de Nash dice, no, yo te garantizo que en cada jugada se va a cumplir la racionalidad. Porque recuerda que el bayesiano es secuencial, va por etapas. En cada etapa yo te voy a garantizar que es racional. Pequeñas diferencias en cuanto a ambos
ambos tipos de solución, ¿no? Solución bayesiano de Nash, solución bayesiano perfecto. Una estructura típica, básica, de un equilibrio bayesiano perfecto es: vamos a construir un modelo basado en la estructura de Harsanyi, ¿no? Que es, recuerden la clase pasada cuando hicimos diseño de mecanismos y estudiamos a Harsanyi, Meske y Malson. Bueno, Harsanyi era el primero que estudiábamos, ¿no? Malson era la implementación, no, Masking era implementación, Malson era revelación y Harsanyi era el diseño, ¿no? Y participación. Que participe y diseñe un mecanismo. Bueno, básicamente te dice, ¿no? Sea un conjunto de jugadores, un conjunto de tipos, funciones de utilidades que dependen de acciones y de tipos, de qué acción hago y qué tipo de jugador me enfrento, y una distribución de probabilidades en base a los tipos, ¿no? Estos son basadas en los tipos. Los agentes. Y nos dice dónde cada jugador conoce su tipo, pero no el tipo de los demás. Y acá es donde está la información incompleta. Información incompleta. Conozco mi tipo, pero no conozco el tipo del resto. Un rato. ¿Qué más sabemos? Hay una estrategia bayesiana, que es este conjunto, que está representada por este conjunto de estrategias, que nos dice que la estrategia que se va a elegir considera lo siguiente: hay un tipo que está asociado al jugador I y que este tipo va a realizar una acción asociada al jugador I, ¿no? En función del tipo que seas, vas a realizar una acción determinada. Entonces dice, ¿no? La estrategia, o la estrategia bayesiana es un determinado tipo y en función del tipo que seas, vas a realizar una acción determinada. Por lo tanto, el pago esperado para este jugador viene dado por esta forma funcional, ¿no? No se compliquen mucho por la parte matemática. Ven acá, utilidad, que depende, o sea, la utilidad es una función que depende de las estrategias, dado el tipo, ¿no? Que es igual a la sumatoria de las probabilidades, T menos I. Todo esto no se preocupen, no se agobien. Lo importante, más allá de esta parte de la nomenclatura, de la formalización matemática, que pueden ver acá, lo importante es entender, ¿no? Entender a qué estamos haciendo referencia. Y básicamente nos dice que un par de variables, delta y u óptimos, constituyen un equilibrio bayesiano perfecto si cumple dos cosas: racionalidad secuencial y consistencia de creencias. ¿Qué implica la racionalidad secuencial? Los jugadores son racionales en todo punto del juego. ¿Qué implica consistencia de creencias? Las creencias reflejan lo que realmente ocurre en el equilibrio. Cuando sea posible aplicar
la regla de Bayes, ¿no? Entonces, digamos, un par de variables constituyen un equilibrio bayesiano perfecto si cumplen con racionalidad secuencial, consistencia de creencias, y por lo tanto, el resultado de este equilibrio bayesiano perfecto indica que cada acción va a ser óptima, no solo al inicio, sino también tras cada acción de jugadas. Recuerden, racionalidad secuencial. Juego y la siguiente jugada que voy a hacer está basada en que es el punto óptimo. Voy a elegir una estrategia pensando en que he optimizado y que esta estrategia que se encuentra en este punto intermedio deriva de una estrategia óptima también. Entonces, básicamente es una cadena, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo digamos? Decíamos en un momento del curso, decíamos que nosotros podemos aplicar el concepto de racionalidad, optimización dinámica, ¿no? O optimización a lo Bellman, que puede ser, ¿no? Que básicamente el concepto de juegos dinámicos. Yo quiero acá el punto óptimo de acá, y para lograr el punto óptimo en el periodo T más N, yo tengo que regresar acá y encontrar el punto óptimo en este periodo, no sé, el delta I menos 1. Y para yo encontrar el punto óptimo acá, debo encontrar el punto óptimo acá, encontrar el punto óptimo acá, y así sucesivamente hasta llegar al día de hoy. Y el día de hoy, ¿qué cosa debo encontrar como valor óptimo? Es decir, el delta óptimo, el día I menos N. ¿Cuál debe ser? De tal forma que, usando dicho valor, yo pueda proyectarme y en el periodo T más N, efectivamente encontrar dicho valor óptimo. Entonces, ese es un esquema de secuencialidad, eh, o digamos, de optimización a través de un juego dinámico. Y efectivamente acá pueden ver, ¿no? Te dice, la estructura te dice, ¿no? Cada acción es óptima no solo al inicio, sino también tras cada posible secuencia de jugadas. Porque claro, estoy pensando en que he optimizado a nivel, eh, digamos, el valor futuro y estoy regresando hacia el punto inicial. Por lo tanto, cada jugada a partir de acá debe ser óptima. ¿Para qué? Para que cuando llegue el periodo T más N encuentre el valor óptimo. Eso es lo que me está diciendo acá. Cada jugada o cada acción es óptima no solo al inicio, sino también tras cada secuencia de juego. Nos dice que las creencias son coherentes con la estrategia adoptada y no existen amenazas o señales no creíbles, porque los jugadores anticipan la racionalidad futura de los demás. Por ejemplo, acá se puede, digamos, se puede estudiar mucho o se puede usar mucho ese tipo de juegos para saber si ciertas personas están mintiendo, ¿no? O no están mintiendo, ¿no? Nosotros normalmente hablamos de juegos pequeños, ponemos ejemplos pequeños para ver ese tema, ¿no? Eh, si la señal o la herramienta o la amenaza es creíble o no es creíble. Y ponemos el ejemplo, ¿no? Soy una empresa que opera en el mercado y va a entrar un competidor. Si yo fuera, por ejemplo, Telefónica y va a entrar un competidor, y yo digo, como Telefónica, ¿no? Voy a salir a defender mi mercado, voy a lanzar promociones, para evitar la entrada de un nuevo competidor.
y el competidor que entra escucha estas amenazas, tiene dos opciones, ¿no? O le cree o no le cree. Para creerle, va a tener que revisar su información histórica, ¿no? Y va a poder observar, por ejemplo, que esta empresa está en números rojos, está muy mal financieramente, en términos financieros. Y para tú poder soportar una guerra de precios, básicamente es una guerra de precios esto, necesitas tener espalda financiera, capacidad financiera para soportar la guerra. Y una empresa que no tiene capacidad financiera, como en este caso es Telefónica, va a lanzar una amenaza que cuando alguien la escuche y sepa, va a decir, es una amenaza no creíble. Porque no tiene recursos para defender el mercado con promociones, ser agresiva. Va a tener que aceptar nada más. Y esta es una forma de analizar los juegos, ¿no? Ahora, por ejemplo, se habla mucho a nivel internacional, ¿no? Que Rusia y Estados Unidos están en un conflicto y cada vez este conflicto se va intensificando y puede llegar el momento en el que ambas potencias, junto con algunas otras potencias, usen sus bombas atómicas, ¿no? Eh, si uno lo analiza bajo el esquema de equilibrio bayesiano, o sea, juegos dinámicos con información incompleta, la pregunta sería, ¿no? ¿Es creíble o no es creíble esa afirmación de que uno va a usar sus bombas nucleares? Y la idea de los juegos dinámicos es eso, ¿no? Poder estudiar y poder entender si es que ciertas amenazas que los jugadores pueden lanzar son creíbles o no son creíbles, ¿no? En el caso del que les cuento, de Rusia, Estados Unidos y otras potencias, se dice mucho que en realidad más que nada es una declaración, ¿no? Más que algo que de verdad quieran hacerlo, porque saben que si es que eso se da, pues va a terminar afectando no solo al país que le pueda aparecer eso, sino también a ellos, ¿no? Porque automáticamente todos van a empezar a lanzar sus ataques. Entonces, no es algo que ningún país quiera, ¿no? Por lo tanto, difícilmente van a terminar usando, dicen, eh, estas armas. Seguimos viendo un poco al equilibrio bayesiano perfecto. Y tenemos nos dice, ¿no? El equilibrio bayesiano perfecto es un refinamiento del equilibrio de Bayes-Nash. Bueno, acá caramba. Este acá es un equilibrio. Equilibrio bayesiano. Dice que introduce consistencia dinámica y permite analizar fenómenos como señalización, screening, reputación, subastas con información privada, ¿no? Recuerda, en la siguiente clase vamos a ver básicamente el tema de señalización, ¿no? Pero igual screening se puede trabajar similar, ¿no? Vamos a ver si incorporamos un poquito de screening ahí. Ahora, ya hemos terminado de ver el equilibrio bayesiano perfecto. Nos toca ver otro tipo de equilibrio, porque recuerden, la clase de hoy tenemos básicamente que estudiar y revisar. Ya hemos visto juegos dinámicos con información completa, nos hemos revisado rápidamente, hemos revisado equilibrio bayesiano perfecto y nos queda por revisar equilibrio secuencial. Con respecto a equilibrio secuencial, nos dice que es un refinamiento del equilibrio perfecto en subjuegos, ¿no? Equilibrio de Nash perfecto en subjuegos.
y es propuesto por Krebs y Wilson. Estos son los autores que proponen este equilibrio denominado equilibrio secuencial. ¿Cuál es la diferencia principal con respecto? Bueno, vamos a ver diferencias con respecto al equilibrio bayesiano, bayesiano perfecto. Pero dice que se aplica a juegos dinámicos con información imperfecta. Ojo, primera diferencia. Equilibrio bayesiano perfecto se aplica en juegos con información incompleta. Equilibrio secuencial se aplica en juegos dinámicos con información imperfecta. A ver, ¿se acuerdan qué cosa significa información imperfecta? Vamos a ver. ¿Quién se acuerda qué significaba información imperfecta? Es que los jugadores no conocen el pasado. Algunos jugadores o todos. Exacto, ¿no? Como dice Diego, los jugadores no conocen, o bueno, al menos un jugador no conoce la historia del juego. No conoce toda la historia del juego. Ojo, acá no estamos hablando en el equilibrio secuencial, no estamos todavía haciendo referencia a información completa o incompleta. Puede que el juego tuviera información incompleta, pero si tiene información imperfecta, estaríamos frente a un equilibrio secuencial en el juego. Entonces, ojo a esos detalles. Entonces nos dice, ¿no? Este tipo de juego o este tipo de equilibrios se aplica en juegos con información imperfecta. Jugadores no pueden observar todas las jugadas anteriores, ¿no? Y este equilibrio secuencial básicamente combina dos ideas: racionalidad secuencial y consistencia de creencias a lo largo de los nodos de información. Muy parecido al Bayesiano perfecto, ¿eh? Bayesiano perfecto hablaba de, y acá, racionalidad secuencial y consistencia en creencias. Bayesiano perfecto hablaba de, vamos a ver, acá está, racionalidad secuencial y creencias sobre el tipo de información. Básicamente el mismo criterio. Y nos dice que en este caso, en un equilibrio secuencial, dice, un equilibrio secuencial o un par de variables de gamma y u constituyen un equilibrio secuencial si existe o si se da el concepto de racionalidad secuencial y al mismo tiempo hay consistencia de creencias. Con relación a racionalidad secuencial, cada jugador y en cada nodo de información HI va a maximizar esta función de unidad esperada. Y en consistencia de creencias, las creencias son consistentes con la estrategia. ¿Qué variables está? Bueno, la variable no es teta, omega, ¿no? O la otra, no, omega, mediante la regla de Bayes. Para nodos fuera del equilibrio se usan límites de secuencias en estrategias completamente mixtas. Conceptos un poco abstractos a veces, pero lo importante va a ser un poco entender esta parte, ¿no? El resumen. La parte un poco más aterrizada dentro de lo posible. En el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, las estrategias deben ser racionales en cada juego observable. Okay. En cada juego observable, las estrategias deben ser racionales. ¿Para qué? Para poder configurar o poder terminar un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Hasta ahí estamos bien, por así decirlo. Ahora, en equilibrio secuencial, extendemos esa idea, es decir, de que las estrategias deben ser racionales en cada subjuego observable, a juegos donde no se observan todas las jugadas previas, usando creencias actualizadas. Es decir, en un equilibrio secuencial, las estrategias deben ser observables en cada jugada o subjuego observable y en cada subjuego no observado. Recuerden, este equilibrio secuencial
proviene de información incompleta. Es decir, el juego ya empezó y yo no he visto parte de la historia, no sé parte de la historia del juego. Pero lo que yo exijo para poder trabajar y usar un equilibrio secuencial es que las estrategias deben ser racionales o deben ser racionales en cada subjuego realizado, ¿no? El equilibrio secuencial descarta amenazas no creíbles y estrategias incoherentes con la racionalidad secuencial. ¿Qué más tenemos acá? Hay unas breves diferencias entre equilibrio bayesiano y equilibrio secuencial. Son conceptos muy parecidos, se usan, si ustedes revisan el libro de Cerdá, en juegos dinámicos con información incompleta, ambos temas están dentro del mismo capítulo. Primero empieza Cerdá a hablar de equilibrio bayesiano perfecto y como a mitad del capítulo habla de equilibrio secuencial. Entonces, por eso es que también lo tenemos acá en esta sección. Básicamente, autores, el bayesiano perfecto, digamos, se basa en Harsanyi, el secuencial se basa en Krebs y Wilson. Tipo de origen, o digamos, de dónde deriva esta solución. El bayesiano perfecto es un juego dinámico con información incompleta. El secuencial es un juego dinámico con información imperfecta, pero completa. Ojo, tenemos información completa, pero esta es imperfecta. Entonces, trabajamos con equilibrio secuencial. Bueno, la naturaleza de la incertidumbre, los jugadores no conocen el tipo o característica privada de los otros. En un bayesiano perfecto. En secuencial, los jugadores no observan todas las jugadas anteriores. Entonces, la incertidumbre viene en bayesiano por el hecho de no conocer el tipo de jugador con el que estoy participando. En secuencial, la incertidumbre viene por el hecho de no conocer toda la historia del juego. Entonces, ahí vayan viendo ya las diferencias. En un bayesiano perfecto hay una creencia bayesiana sobre los tipos. Hay una creencia sobre los tipos a los que, o sea, digamos, sobre los tipos de cada jugador. En secuencial hay una creencia sobre la historia. ¿Por qué nodos pasó el juego? ¿Cuáles son las decisiones que se tomaron antes digamos, digamos, en las jugadas anteriores a la que actualmente estoy observando en el juego? Las creencias se actualizan mediante la regla de Bayes respecto a los tipos y estrategias observadas. Hay, bueno, acá, racionalidad exigida, eso también es importante, ¿no? Racionalidad secuencial y consistencia de creencias sobre tipos. Ojo, ojo con el detalle. ¿Creencias sobre qué? Sobre los tipos. En un bayesiano, yo no conozco el tipo. No conozco el tipo, no tengo información de los tipos del resto de jugadores. En equilibrio secuencial, racionalidad secuencial, perfecto, igualito, y consistencia de creencias sobre nodos. En secuencial, yo no tengo información de cuál es la historia del juego, por dónde pasó el juego, por qué nodos pasó el juego. Por lo tanto, lo que yo hago es una creencia de por qué nodos está pasando. Mientras en bayesiano una creencia de los tipos, acá hago una creencia sobre los nodos por los cuales pasó el juego. Ejemplo típico, juego de civilización educativa, tense, o juego de entrada y amenaza no creíble, ¿no? El de Krebs y Wilson. Finalmente dice, en un bayesiano perfecto se incorpora incertidumbre sobre los tipos de los juegos dinámicos, mientras que en secuencial se asegura credibilidad y coherencia temporal en juegos dinámicos, ¿no? Breves diferencias.
Pero ya hemos visto que la diferencia principal radica en la racionalidad, ¿no? O sea, en un bayesiano perfecto, yo me formo una creencia sobre los tipos. En un secuencial, me formo una creencia sobre la historia del juego. Conclusiones breves ya para ir y ya yendo a la parte más práctica aplicada. Ambos equilibrios garantizan racionalidad secuencial y consistencia de creencias. Ojo, ambos, racionalidad y consistencia de creencias. Solo que uno tiene consistencia de creencias sobre tipos y otro tiene consistencia de creencias sobre la historia del juego. Nada más. Pero ambos exigen consistencia en las creencias y en la racionalidad. El equilibrio bayesiano incorpora información incompleta, mientras que el equilibrio secuencial trata la imperfección, ¿no? Imperfección es decir, la historia. Como no observo la historia, voy a formar una creencia. Son herramientas esenciales para analizar mercados con información asimétrica, reputación empresarial, política regulatoria y estrategias de entrada. Aquí hay un pequeño casito y esta etapa básicamente la idea es un poco entender qué tipo de juego es, ¿no? Si este es un juego secuencial, si es un juego dinámico, no, si es un juego bayesiano perfecto, si es un juego secuencial, por dónde iría un poco el esquema, ¿no? Esa es un poco la idea acá. A priori ustedes, ¿cómo lo ven? A ver, damos 5 minutos ahí para que revisen. Vamos a ver. Vean, chicos, ahí, por ejemplo, si fuera una pregunta de examen, ¿no? Dice, determine si el juego presente se resuelve mediante bayesiano perfecto o secuencial. ¿Qué dicen, chicos? A ver. Ok, chicos. Hipótesis. ¿Cómo trabajamos este caso? Es digamos, ¿cómo se resolvería este caso, no? Equilibrio bayesiano perfecto, equilibrio secuencial. Dicen, bueno, se los dejo para tarea, para la casa, para que lo revisen. Profe, Ese es un caso aplicado, es un casito, la verdad es un poquito sencillo, ¿no? No hay mucho más que decir, solamente evaluar si las características que hemos estado viendo hace un rato podrían acreditar que acá estamos hablando de un bayesiano perfecto o estamos hablando de un secuencial. Ese es uno de los casos
Y luego tenemos el otro que es el juego de la querella, pero creo que este lo vamos a trabajar en la siguiente clase, porque para hacer el juego de la querella necesitamos conocer algo de señalización. Si este todavía va a quedar pendiente. Si quieren y si pueden, vayan revisándolo. Está en el CERDA, también el ejercicio, con la solución también. Pero vayan revisando para que puedan más o menos ya ir entendiendo este juego, ¿no? Este lo vamos a tratar, lo vamos a tratar la siguiente semana, cuando hagamos señalización, porque se tiene que hacer señalización para poder entender mejor este juego. Ok, chicos, dudas, consultas hasta acá. ¿Algo que no quede claro? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Nada claro? Un poco confuso, no confuso, sino el análisis no es muy complejo. Pues. Ahora ver un caso un poquito más extenso. Sí, este es un caso real súper breve, ¿no? No es muy complejo. En realidad, el caso más complejo de analizar es el caso de la querella. Pero para este caso, para esta parte, como todavía no hemos hecho señalización, no lo podremos abordar. Pero la siguiente semana que hacemos señalización, abordamos un poco y en clase práctica definitivamente esto lo van a ver. Y sí les sugiero que estudien bien este tema. Ok, chicos, no hay más dudas, no hay más consultas. Ya nos vemos la siguiente semana para ver lo que nos corresponde, que será la última parte de juegos dinámicos y trabajar un poco este juego de la querella. Listo, chicos. Hasta luego, cuídense, que les vaya bien. Buen inicio de semana. Éxitos. Voy a subir el material a la hora de